Liberan a panista acusado por Emilio Lozoya. Absuelven a Abarca por el caso Ayotzinapa. ¿Quiénes dieron la orden? Y el espectacular operativo de la Marina para detener una embarcación. Bienvenidos al Caporal del 14 de septiembre. ¡Comenzamos! No es común que un gobernador emita una disculpa pública de este tipo. Primero la ofreció vía Twitter, como ves en pantalla. Dice: solicito respetuosamente me acepten una disculpa pública a nombre del gobierno del estado y el mío propio por haberse trastocado los colores de nuestra enseña nacional. Y al día siguiente, es decir, la mañana de hoy, miércoles 14 de septiembre, ofreció la disculpa ante los medios de comunicación. Ese tuit que te acabo de mostrar corresponde justo al del gobernador de Nayarit, el morenista Miguel Ángel Navarro. ¿Qué fue lo que sucedió? Ayer, martes 13 de septiembre, para un acto conmemorativo en memoria de los niños héroes en donde participó el gobernador, fue adornado el Parque Juan Escutia, en donde se hizo esta ceremonia, con estas banderas. Como ves en pantalla, son banderas a los que les han sustituido los colores por el color característico del partido de Morena. Aunque el gobernador ya ofreció disculpas por este hecho, el gobierno del estado ha señalado como responsable de alterar el lábaro patrio a Mario Javier Figueroa, quien hasta ayer era director general de imagen gubernamental del gobierno del estado. Según las autoridades, Javier Figueroa presentó su renuncia la noche de ayer mismo, tras la polémica desatada por estas banderas. Hasta el momento en que estoy haciendo este video no hay sanciones, solamente hay la disculpa pública y la renuncia por violar el artículo 56 de la ley y sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, que prohíbe alterar o modificar las características de la bandera nacional. Esto fue lo que dijo el gobernador hace apenas unas horas. Y yo hago a través de ustedes, si me permiten, la solicitud de que me acepten una disculpa pública por haberse trastocado los colores de nuestra enseña patria. ¿Recuerdas este video en donde se están entregando fajos de billetes para presuntamente sobornar a legisladores del PAN para que aprueben la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el año 2013? ¿No son 10 así, no? Ajá. Son 2 contextos. 10. Luego 1. Este video fue filtrado en las redes sociales en agosto del año 2020. Se ve a Rafael Carabeo recibiendo maletas llenas de billete como parte de presuntos sobornos de Emilio Lozoya a legisladores del PAN. Carabeo se convirtió entonces en testigo protegido. Él acordó con la Fiscalía General de la República no ser encarcelado. Esta persona, te vuelvo a poner el video, el que se le aprecia. ¿No son 10 así, no? Ajá. Son 2 contextos. 10. Luego 1. Se volvió testigo protegido, no fue encarcelado a cambio de delatar a sus compañeros de partido. Él aseguró que llevó 15 maletas llenas de dinero al entonces senador panista Jorge Luis Lavalle. Jorge Luis Lavalle se convirtió después en la primera persona en ser detenida por toda esta investigación. Él fue enviado al reclusorio norte el 13 de abril del año pasado, del 2021. Sin embargo, hoy miércoles 14 de septiembre, un juez federal concedió a Jorge Luis Lavalle la libertad provisional con ciertas restricciones, como usar un brazalete electrónico, no poder salir del país, obviamente no poder salir de su domicilio, y deberá de acudir a firmar a la unidad de medidas cautelares una vez al mes, motivo por el cual entonces llevará el proceso en prisión domiciliaria. Según lo que dijo el juez, lo que argumentó es por su estado de salud. Esta historia ya nos la sabemos. El juez consideró que puede dejar la cárcel por sus problemas gastrointestinales y de colon. Jorge Luis Lavalle, a quien te muestro ahora en pantalla, fue vinculado a proceso, recordarás, por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, y la Fiscalía General de la República le acusa de haber recibido sobornos por 97.190.000 pesos y lavar 52.390.000 pesos. Seguramente también recuerdas a la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas. Te la muestro ahora, electa por el PAN, el PRI y el PRD. En mayo de este año, un tribunal local ordenó su destitución y su inhabilitación por supuesto abuso de funciones por ordenar el cierre del Deportivo Guelatao. Y un cierre que tardó 41 días. La noche de ayer, martes 13 de septiembre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, informó de la suspensión de la sentencia del tribunal
como parte de una controversia constitucional promovida por la propia Sandra Cuevas en agosto pasado. Es decir, suspendió la sanción de que sea inhabilitada. Pues Sandra Cuevas ha pedido que se invalide la aplicación de los artículos 78, 80 y 224 de la Ley de Responsabilidades Administrativas Local, con la que la quieren sancionar, a cambio de que se respete la decisión de la ciudadanía en las urnas de que ella gobierne esa alcaldía, la alcaldía Cuauhtémoc. La revisión de esta controversia constitucional puede tardar hasta un año, así que se prevé que las cosas queden así, suspendidas, aunque la suspensión todavía puede ser impugnada por las autoridades que están procediendo en contra suya. ¿Te acuerdas de José Luis Abarca? Te lo muestro ahora en pantalla. Él fue alcalde de Iguala, fue detenido tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, hace unas horas un juez federal lo absolvió por considerar que no existe evidencia plena de su responsabilidad en la desaparición de los normalistas. Esta sentencia no es definitiva porque todavía puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República, además de que tampoco significa que va a dejar en prisión dentro de unas horas, como sí va a ocurrir con Jorge Luis Lavalle, de quien te hablé hace unos minutos. No va a dejar la prisión el exalcalde de Iguala debido a que enfrenta otros 3 procesos, 2 por delincuencia organizada, uno por supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y otro por lavado de dinero, además el tercero por homicidio en contra de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carvajal Salgado. Sin embargo, la absolución es por la acusación más relevante relacionada con el caso Ayotzinapa, que es una absolución también que aparece apenas unos días después, una semana después del último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, apenas el 26 de agosto de este año. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas aseguró que el informe de este gobierno concluye que quien dio la orden la noche del 26 de septiembre del 2014 fue José Luis Abarca. Estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación. En el último video que te traje a este canal te platiqué también de otra persona que está a nada de dejar la prisión. Este lunes 12 de septiembre te platiqué que un juzgado federal concedió a Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, el beneficio del confinamiento domiciliario, en un juicio por el que fue sentenciado a 40 años de prisión por tráfico de sustancias prohibidas mediante una flota de taxis aéreos. Aunque esta resolución ya fue impugnada por la Fiscalía General de la República, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se pronunció sobre la resolución del juez. ¿Qué dijo? Bueno, dijo que Félix Gallardo debe ser atendido en casa por sus familiares. Se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud. Tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio. Tiene que estar atendido en una casa con su familia. Va a estar preso. Tienen que aceptar el portar un brazalete, aún estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante delicada. Finalmente, la Cámara de Diputados Federal votó la iniciativa de reforma presentada por el PRI de extender la permanencia del ejército en las calles hasta el año 2028 en lugar de que regrese en el 2024. Con 335 votos en favor, 152 en contra y una abstención. Ahora bien, ¿qué sigue? La votación
lo que sigue es la votación en la Cámara de Senadores, en donde Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, ya adelantó que hasta este momento su partido no junta los votos necesarios para aprobar esta iniciativa. Así que los jaloneos, la polémica todavía no termina, además de que está pendiente qué va a pasar con la alianza PRI-PAN-PRD. Se requiere mayoría calificada. Lo quiero decir con toda seriedad. No nos dan los números. En este momento, si se votara la Guardia Nacional y este transitorio, de extender el plazo para que haga labores de seguridad del Ejército y la Marina, no nos alcanzarían los votos. Y llegamos al tema principal. En este canal he dado seguimiento especial a los operativos realizados en la frontera sur de nuestro país para estar al tanto de todo lo que ingresa a nuestro país de manera irregular. Avionetas, mercancías, sustancias prohibidas, armas, muchas cosas. Este es otro de esos casos en donde fueron asegurados 1.700 kilos de sustancias prohibidas. Y de hecho, mientras te comparto los detalles, voy a mostrarte las imágenes del operativo que son verdaderamente sorprendentes. Esto que ves en pantalla ocurrió en Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas. La Secretaría de Marina informó de este operativo el pasado martes 12 de septiembre, aunque esto sucedió 4 días antes, el 8 de este mes. La Armada de México, según informó, detectó una embarcación irregular, motivo por el cual fue realizado un operativo con elementos desplegados por tierra, por mar y por aire. Primero, para identificar la embarcación y después para darle alcance y finalmente detenerla. Este operativo funciona bajo el protocolo de actuación de personal naval en funciones de guardia costera, en el que fueron aseguradas la sustancia prohibida y detenidas 8 personas. El producto de lo asegurado fue evaluado por la Secretaría de Marina en 487 millones de pesos. El golpe en perjuicio al grupo delictivo al que pertenecía, el cual no ha sido identificado por las autoridades hasta este momento. No han revelado a qué grupo pertenecía todo esto que fue asegurado, tampoco la procedencia de la embarcación ni de la mercancía. Así que hay todavía mucha información por actualizar en mis próximos videos sobre lo que ha ocurrido y que te vuelvo a mostrar en pantalla. Ahora te pongo el video completo. La invitación es que te suscribas, compartas y revientes el botón de like. Te dejo con el video, carece de audio, el video original, así que lo he musicalizado por mi cuenta. Ahí va.